La gentileza de visitarnos en el piso la joven diputada provincial Leonela Catalini. ¿Cómo estás? Socialista ella. Hola Connie, muy buen día, ¿cómo estás? Encantado de que hayas venido, ¿verdad? No, encantada yo, gracias no por invitarme. No puedo hacerte ninguna referencia a cosas en las que me equivoqué en el cosas pasado, del así pasado. que no puedo Está decir muy nada. Por lo pronto sos rosarina. Soy rosarina, sí. No, te invitamos porque de verdad estamos asombrados con el nivel de violencia y el nivel de crecimiento sobre todo en Rosario, de los homicidios. Y yo tengo una percepción como de una apuesta, a lo mejor me equivoco, del gobierno a naturalizarlo. Digamos, hay como, acostumbrémonos a tener 6 crímenes cada 24 horas, en un momento se va a volver normal. No era así, digamos, no era así. La verdad que no sé si alguien se imaginaba a Lifchi gobernando esta provincia y que pasen 6 homicidios en un día y no hacer nada. Creo que eso era inaudito para un gobernador que estaba pendiente de los temas, que estaba queriendo solucionar los temas y que daba la cara, sobre todo. Nosotros, cada vez que hemos tenido muchos inconvenientes en temas de seguridad, ahora... Sobre todo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pero no había un día que Miguel no siente a todo su equipo, que no esté trabajando el domingo hasta cualquier hora, que esté pensando soluciones, que convoque gente, que haga reuniones en pos de mejorarlo. Y digo, a pesar de todas las dificultades, Miguel terminó el gobierno con índices de seguridad que mejoraron. Y eso es notorio. El problema es que Perotti vino a decirnos que iba a garantizar la paz y el orden y cada vez no solo que nos dice menos, sino que hace menos. Mira, ayer hubo junta de seguridad. Lo que veíamos es que de la primera junta de seguridad que ocurrió en febrero hasta el día de hoy, no pasó absolutamente nada. No solo ayer no estuvo ni el gobernador ni la vicegobernadora, sino que no pudieron dar cuenta de ninguna medida concreta que estén llevando adelante para solucionar un tema que ya dejó de ser grave para pasar a ser gravísimo, porque tuvimos, como vos decías, nada más y nada menos que 6 homicidios en 24 horas y pareciera que la gestión sigue, que el rumbo sigue y que nadie... No, que además nadie está obligado a dar explicaciones. Exactamente. Yo tengo algunos números que son alarmantes, de verdad. Uno, si compara con el año pasado, tenemos un crecimiento en Santa Fe del 13%, de abril a abril, de 13% de crímenes, en Rosario el 17%, en la ciudad de Rosario el 14%, y si uno lo compara con el 2019, en Rosario tenemos un crecimiento del 68% de 2019 a 2022, en la ciudad de Santa Fe del 53%, en el departamento de la capital del 40%, digo, y en la provincia en general el 45%. Digo, es muy grave porque si en su momento el argumento que le dio a la sociedad elegirlo a Perotti era ponerle orden a todo esto, y el argumento, el talón de Aquiles era la inseguridad, ¿cómo es posible que estemos el 50% peor que hace 3 años y el gobierno no tenga un mínimo reflejo? Porque después no ves nada, o sea, no ves una reacción, un operativo, me acuerdo cuando le reclamaban a Lifchi, traes fuerzas nacionales, digo, de verdad no es como una falta de reflejos. La pregunta es, ¿vos no ves una intencionalidad en el dejar hacer? Yo sí creo que Perotti estafó a todos los santafesinos. Estafó cuando les prometió la paz y el orden y lo único que comprobamos es que fue solo un eslogan elaborado por Ramiro Agulla que no tenía ni plan ni equipo para garantizar eso y que ahora hasta en un punto le conviene dejar hacer porque habla de otras cosas, no habla de seguridad y pareciera que también hay una especie de protección para hacer que no se hable del tema. Y tampoco lo vemos en una posición de exigir. Digo, el ministro Aníbal Fernández había anunciado que para marzo se iba a completar la llegada de 1000 gendarmes a la provincia de Santa Fe. Nunca supimos cuántos llegaron, en un momento habían sido 575, la verdad es que no los vemos, hoy ya dejamos de verlos por lo menos en la ciudad de Rosario, lo mismo nos dicen en el resto de la provincia, el destacamento que iba a estar funcionando tampoco funciona, entonces no hay gestión en la provincia, pero tampoco hay reclamo hacia la nación y pareciera que a Perotti le resulta muy cómodo seguir transcurriendo como si nada pasara. Sí, y se agrava con una circunstancia que se viene anunciando, yo te decía fuera de aire que hemos tenido charlas con personal de servicio penitenciario, hay una situación muy angustiante por el nivel de población de las cárceles en Santa Fe, y también hay como una percepción de que no han incorporado personal, que no han incorporado infraestructura, como que están esperando la explosión, porque la sensación es que están esperando que explote todo, digamos. ¿Y por qué? Ojalá. Pero es incapacidad, sí. Digamos, ¿cuál es la respuesta? Porque eso es lo que me interesaba preguntarte. ¿Qué perciben ustedes? ¿Incapacidad?
voluntad política, no sé, un poco de cada cosa. Yo creo que hay desidia. No encuentro otro adjetivo para definir esto. No, es incapacidad política, es falta de gestión, es falta de aprendizaje de cómo se gestiona y es falta de equipos. Digo, no hay nadie hoy que esté poniendo la cara en el gobierno de la provincia, nadie sabe con quién hablar, nadie sabe a quién acercarle un problema, ningún vecino tiene un interlocutor válido, los espacios de mesas barriales que funcionaban en los territorios para apaciguar la violencia, para generar mecanismos de control, de convivencia, no existen más. Entonces, estamos ya frente a una situación que es prácticamente de anomia. Y ante eso creo que es una mezcla. Creo que hay falta de voluntad política, hay falta de voluntad de hacerse cargo y de poner el cuerpo. Para esto hay que poner el cuerpo, no hay otra. Y después no hay equipos formados para el tema. No hay nadie que sepa gestionar, sino cómo se explica que las licitaciones más importantes de la provincia todavía no pudieron concretarse. Bueno, las armas una, ¿no? Y ahora terminamos con una causa judicial que también... Hay como una bajada de tenor de todos los temas, ¿no? Es como, yo ayer miraba los diarios de Rosario y digamos, los 6 crímenes en 24 horas aparecían en un cuarto lugar de los títulos. Vos decís, no puede aparecer como cuarto título 6 homicidios. Es muy raro, digamos. Por eso me pregunto si es una decisión o si es una sensación de instalación de la naturalización de esto. Una vez un colombiano me decía que ellos entendieron la gravedad del problema cuando la gente ya no se preguntaba por los crímenes. Digo, lo que nos está pasando es eso, es como que empezamos a naturalizar que se maten a 6 personas. Sí, por supuesto que, y eso es lo grave. Y creo que la política ahí es muy responsable de hacer todo lo contrario. Nosotros no podemos vivir en una sociedad donde lamentablemente se naturalice que el de al lado se muera y yo siga caminando como si nada pase. Como que pareciera que es normal tener arrebatos, porque nosotros analizamos los números de muertos. Ahora, si vemos la cantidad de heridos de bala que tenemos en las principales ciudades de la provincia, que por suerte no se transforman en homicidios, el número es alarmante, lo que habla de una violencia que es constante, que es permanente, pero que pareciera que todos transcurrimos ya con un nivel de naturalización. Ahora, ¿por qué crees que digamos que creció el nivel de violencia, digamos, a los niveles que trepó en los últimos 2 o 3 años? Porque se suponía que en pandemia debía bajar, no bajó. En Santa Fe, ¿no? Digo, en la provincia. Y después digo, hay como un incremento. Por eso a veces me lo pregunto, ¿en Rosario que está liberado? Se soltó, digamos, se vaciaron las calles. La verdad es que lo que vemos es prácticamente que está liberado. Vemos muy pocos patrulleros en la ciudad, no hay patrulleros. Si analizamos lo que presenta el gobierno de la provincia, lo que vemos es que la mayoría de los patrulleros están rotos y que en este tiempo no han podido arreglarlos. Entonces, creo que es una mezcla. Creo que la pandemia, en vez de colaborar en mejorar los índices de seguridad, empeoró porque las condiciones de desigualdad aumentaron, porque la pobreza aumentó. Ahora también tuvimos un gobierno que se dedicó a fustigar a la policía, a fustigar a la organización, a hacer que esa policía que sea poca o mucha funcionaba, hoy ya no funciona. No hay nadie en la policía que quiera asumir un riesgo, que quiera asumir una responsabilidad. No hay nadie que quiera salir a patrullar. Y eso es responsabilidad de este gobierno. Se dedicaron a hablar por los medios con un ministro que solo hacía relato, pero que no condujo una fuerza policial que necesitaba motivación, que necesitaba control, por supuesto, pero sobre todo motivación para salir a afrontar una situación difícil, y después no hay gestión y no hay plan. Entonces, es un combo que termina siendo explosivo y que es muy nocivo. Y en el medio de una situación política bastante extraña en la Argentina. Yo el fin de semana escribí una nota en el que yo lo que veo es un gran... porque todo esto arrastra a toda la clase política. Hay como una especie de sensación de desamparo con toda la clase política, ¿no? Injustamente, seguramente, pero y aparecen figuras nuevas, peligrosamente al sol, exponiendo soluciones mágicas o ofreciendo experiencias que tienen más que ver con lo totalitario, la ruptura de las reglas democráticas. ¿Ustedes cómo están viendo eso? Digamos, como jóvenes militantes, como referentes de un sector de la población. Con mucha preocupación, y lo digo en general. Ayer hablaba con una compañera de otro partido, amiga, que decíamos... La verdad es que la clase política hoy, en un momento de tanta crisis, y lo digo como una autocrítica, por supuesto, deja mucho que desear. Ver a la política pensando en ver cómo se divide cada día más en lo más chiquito posible, en vez de pensar cómo salimos y cómo convocamos a la gente a salir de la crisis que vivimos de manera más colectiva y con algo de esperanza, habla de que no estamos entendiendo la realidad. Hoy
Digo, vamos a vivir en un país que va a llegar al 65% de inflación, que tiene una pobreza que es extrema, y en vez de ver cómo pensamos soluciones para eso, estamos viendo cómo generamos más bloques cada uno, cómo cada cual se diferencia del otro por una declaración, y por supuesto que eso hace que crezca la derecha, que crezca la antipolítica y que crezca una facción de la política que tiene que ver con el neoliberalismo y que además tenga cale hondo en la gente, que eso porque la gente está viendo esto es un desastre, es un cambalache, bueno, voy por que me propone algo distinto y que dice ser algo distinto. Yo no creo que sea algo distinto, creo que es algo que ya vivimos en muchas veces en la Argentina, sobre todo en los 90, pero sí creo que lamentablemente hoy tiene un eco en la sociedad y que habla de que la sociedad tiene un desconsuelo con la política o una crítica a la política importante. A mí lo que me preocupa es la demanda totalitaria, porque hay digo que además es una respuesta desde el punto de vista natural, lógica de la gente que está harta de no salir a la calle, que le roben, digamos que le maten al vecino a balazo. Digo, es normal que la gente diga, loco, pongan orden. Y en ese pongan orden se borren las líneas y los límites y las leyes. Y me parece que hay una discusión que es como que además las toman otros y nosotros, digo, cuando hablo de nosotros, hablo de los que creemos en la política, terminamos poniéndolo en duda porque decimos, no, pará, en realidad, viste esta cosa de que los procesos son más largos. Digo, pero hay un problema urgente. Sí, por supuesto que es urgente, tiene que ver con la credibilidad y con la realidad, pero también tiene que ver con la seriedad de la política, y eso es un poco lo que te decía algo, y viene a colación de lo que decía anterior. Yo creo que la política no puede permitir más, por ejemplo, que se haga campaña política con la seguridad de la gente. Primero porque es una estafa. Segundo, porque es demagogia. Y tercero, porque genera tantas expectativas que después es muy difícil de cumplir, que termina siendo un abuso, digo. Y ahí sí yo reniego mucho contra Omar Perotti, porque él fue el que instaló hoy el peronismo, cuando habló de narcosocialismo y cuando habló de muchas cosas que hoy no pueden hacerse cargo, de que la política de que la seguridad era algo fácil de resolver, que lo iba a resolver en 3 meses, que tenía que saber cómo. Y la verdad es que no supo cómo hacerlo, que no tenía las herramientas y que además generó un manto de sospecha y una expectativa en la gente que no pudo hacerse cargo, y todo eso muy por el contrario, en vez de generar algo a su favor, genera descreimiento en ellos, pero también en la política, y es algo muy grave desde las propias fuerzas militantes, ¿no? Te quiero pedir con algo que tiene que ver con todos nosotros. Falta menos de un mes para que se cumpla, menos de un mes, parece que fue hace 2 años, ¿no? Para que se cumpla el primer aniversario de la muerte de Miguel Lichi. Obviamente que es todo contrafáctico, porque qué sé yo qué hubiese pasado si Miguel vivía, pero uno tiene la percepción de que él ordenaba la política santafesina, era una referencia tan fuerte, tan respetada, que su desaparición, amén del daño humano, generó un daño político muy grande. Y se cumple un año en mayo, los primeros días, el 9. Primero, se están organizando algún evento, porque digo, Miguel se merece fue en pandemia, merece una despedida y un homenaje, lo mismo que Hermes Wiener. Digo, no pudieron ser homenajeados por la pandemia. Y digo, son puntos de referencia que también, digamos, son convocantes en el sentido de, bueno, tengamos una bandera única, algunos, todos, que nos referencien en gobernabilidad, en seriedad, bueno, en todo lo que hablabas recién, digamos, la seriedad de una propuesta. Miguel era un tipo con una capacidad de programar y de organizar, que Santa Fe perdió, ¿no? En contraste con este gobernador. Digo, ¿están pensando algo? ¿Van a hacer algún homenaje? Ayer se lo preguntaba a Juan Bonamico, secretario de Miguel, que lo encontré en la calle. Digo, ¿si están organizando algo? Porque de verdad creo que la gente está esperando una convocatoria. Sí, lo decís y se me hace un nudo en el estómago. Sí, a mí también, no te creas que no, ¿eh? La verdad que miro para atrás y nadie puede pensar que hace un año y todavía nos falta quizás muchas cosas para resolver, pero sí, estamos pensando en algo. Seguramente en estos días empecemos a conversar y hacerlo público, pero la idea es que la semana de su aniversario podamos hacer lo que no se pudo hacer antes, el reconocimiento y el homenaje que él se merecía, y vamos a intentar que sea lo más colectivo posible, que tenga sobre todo un gran respaldo de la sociedad y que sea algo para la comunidad y Totalmente. no tanto para la política. Sí, porque además creo que Miguel, si uno escucha a la gente, te lo reivindica todo el mundo, digamos, no hay una exclusiva propiedad del socialismo ahí, digo. Hay que también ser generoso en el sentido de permitir que se lo homenajee de todos lados. No, por supuesto, y además eso es lo que él hubiese querido y es por lo que él trabajaba siempre, o sea, por estar cerca de la gente, por mantener ese contacto y por ser lo más cercano a cualquier persona que iba caminando por la calle. Guille, te dejé afuera de la charla, pero si te interesa preguntar algo, ¿no?
¿Quedamos acá? Me quería quedar acá para escuchar bien atentamente lo que estaban diciendo. Comparto muchas cosas, pero... No, bien, bien. me queda preguntarte, ¿van a hacer algo en diputados hoy? No sé, hoy hay sesión hoy, no mañana. Sí, tenemos sesión hoy, mañana ¿Pero la van a sesión plantear preparatoria. respecto al tema seguridad? Digo, porque está bien, pedidos de informes, etcétera. Ahora la sensación que Blaña no... Como que le da igual, digamos, que le reclamen, que no reclamen. Yo no sé hasta qué punto, por eso vuelvo al principio, no sé hasta qué punto no termina siendo una estrategia esto de no responder, no dar explicaciones, dejar hacer, dejar pasar, porque, digo, en el fondo digo, bueno, está bien, que la gente se acostumbre, ¿no? Y digo, tiene que haber una reacción de algún tipo. Y yo la veo también dormida a la sociedad en este sentido, como, no sé si lo estás viendo vos. Sí, es algo que te decía antes, creo que la gente está anestesiada, o no sé si está anestesiada, la gente hoy no puede llegar al fin de mes, no puede hacer la compra del supermercado, lamentablemente. Entonces, por supuesto que está con eso y la información es tanta que abruma. Pero sí, seguramente hoy sea un tema en la sesión de la tarde y seguramente haya algunas citaciones para poder poner un poco más de presión sobre un problema que ya no da para más. Leonela Catalini, es de esas personas que te ilusionan, porque bueno, comparte una generación con muchos otros legisladores de varios partidos, que digo, representan lo que puede ser la política santafesina y argentina en los próximos 10, 15, 20 años, que también es un tema, ¿no? El salto generacional y la necesidad de que venga gente con una comprensión mucho más compleja de la realidad, y no desde los libros de los años 60, 70 y 80 como nos pasa habitualmente.